Bienvenido de regreso a esta última lección. La fe en Cristo empieza aquí. Gracias por ser fiel en las primeras 3 lecciones. Espero que te haya sido de ayuda y sinceramente lo digo, espero que haya sido de ayuda. Y espero que esta última lección también sea de ayuda y sea el broche de oro con la que cerremos. Ya que has comenzado con tu vida cristiana, ya que hemos hablado acerca de la comunión con Dios, acerca de la salvación, acerca de un poco de la iglesia, la pregunta que quiero hacer y responder en esta lección es, ¿ahora qué sigue? Así como cuando vamos de viaje a un lugar desconocido, ¿cuál es uno de los detalles o cosas que se vuelven indispensables? Un mapa, obviamente. Y yo quiero dejarte con un mapa espiritual. Y eso es muy importante porque te imaginas si cuando vas al viaje, regresando a esa ilustración, y hay 10 personas que te dicen cómo ir, cómo llegar, a dónde ir, cuál es la meta, lugares que ir, y suceden. Pero ¿qué tal si la mayoría son falsas? No estoy diciendo que yo soy el único que tengo la verdad, pero la triste realidad es que hay muchas religiones que en lugar de querer compartirte y ser de bendición y explicarte lo que dice la palabra de Dios, se interesan a que tú te adhieras a sus tradiciones, a sus ceremonias, a sus maneras de hacer las cosas, incluyendo a su manera de vestir, la manera en que debes de hacer, dónde puedes ir y no ir. Ahora, esas cosas vienen después y eso dependerá de ti, ¿no? Basado a lo que tú vayas entendiendo de la palabra de Dios. Pero por eso es importante tener un mapa espiritual, porque la vida cristiana no es una carrera de 100 metros, que nos preparamos y lo corremos en 10, 15 segundos y se acabó. No, es más como un maratón. Es para toda la vida. Y Dios quiere bendecirte, Dios quiere usarte, Dios quiere que tú crezcas en conocimiento, crezcas en sabiduría, crezcas en entendimiento, y para eso necesitamos un mapa espiritual. Entonces yo quiero compartirte en esta lección, ¿cuál es ese mapa espiritual? Bueno, ese mapa no lo vamos a compararlo letra por letra, obviamente, pero hay 3 características que puede servir como mapa espiritual. Número 1 es la palabra de Dios. Número 2 es el compañerismo o amistades cristianas. Y número 3 es el servir a Dios a través de las buenas obras. Así que este es el mapa con el cual te quiero dejar en este pequeño curso. Y si tú pones atención a estas 3 características del mapa, vas a tener un buen comienzo en tu vida cristiana. Vamos a comenzar primero con la Biblia, estudiando la Biblia. Lo más importante es la Biblia. La Biblia no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios, es nuestro guía para cada aspecto de nuestra vida. Quiero que me escuches, voy a ir a un libro que se llama Josué, capítulo 1, versículo 8. Quiero que escuches. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nota estas instrucciones de Dios a un personaje que se llama Josué. Le da algunas instrucciones y nota lo que dice. Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, nota el resultado, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios le dice a este individuo, Josué, mira, si tú haces esto, te va a ir bien, generalmente hablando. No quiere decir que la vida cristiana nunca va a haber problemas, sino dice, todo te va a ir bien y yo voy a prosperar tu vida. Y Josué está atento. Bueno, ¿qué es Dios? ¿Qué es eso? Y Dios le dice, este libro meditarás constantemente, de día y noche. Dice, meditarás
¿Para qué? Meditando, para que lo guardes y para que hagas lo que en ella está escrita. Entonces Dios dice que la clave de la vida cristiana no necesariamente es religión, ser fiel a una cosa u otra cosa. Dice, no, lo importante es este libro. Yo quiero retarte, si no tienes una Biblia, hay aplicaciones gratuitas que puedes descargar, o una Biblia no es una inversión tan costoso, pero vale la pena. Yo quiero invitarte, compra una Biblia, empieza a leer, medita, trata de entender. Y si tú dices, es que yo no sé nada de la Biblia, bueno, bienvenido. Yo estaba allí, yo comencé. ¿Cómo es que ahorita sé algunas cosas, quizás un poquito más de lo que tú conoces? Mucha lectura, mucho estudio. Y Dios es bueno, Dios te va a enseñar. Pero dice Dios, este libro no se apartará. Dice Dios, quiero que seas a la Biblia. No nos pide que seamos fanáticos, seamos religiosos, nos pide que seamos fieles a la palabra de Dios. Quiero que también notes otro pasaje en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Quiero que notes lo siguiente. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo podemos presentarnos aprobados delante de Dios? ¿Cómo crees? ¿Siendo más religioso? ¿Siendo más fiel a la iglesia? Ahora, eso es importante, la iglesia tiene su lugar, pero quiero que escuches lo que Dios dice. Dice, procura, haz el intento de presentarte delante de Dios de una manera aprobada. ¿De qué manera? Continuamos, dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Notaste eso? ¿Cómo podemos presentarnos aprobados delante de Dios? ¿Qué tiene que ver? ¿Tiene que ver con cuánto dinero doy a la iglesia? No, nada de eso. ¿Qué tiene que ver? Que usa bien la palabra de verdad. Entonces, no sé si tú te estás dando cuenta. La religión está interesada por otras cosas y no nos interesa discutir de ellas. Dios está interesado que tú te enamores de la palabra de Dios. Dios está interesado que yo me enamore de la palabra de Dios. Y por eso dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿De qué manera? Que sabe usar, que conoce la palabra de Dios. Algunas maneras prácticas de estudiar la Biblia. Número 1, lee regularmente. Yo trato de leer todos los días varios capítulos. Yo te animo, lee un proverbio todos los días. Hay un libro que se llama Proverbios, son 31 capítulos, puedes leer un proverbio cada día. Hay un libro que se llama Salmos, puedes leer 3, 4 salmos porque son súper cortos. Puedes leer el Nuevo Testamento, yo te recomiendo Juan, hay un libro que se llama Juan, es un evangelio. Yo te recomiendo que comiences quizás con Primera de Juan, o también desde Génesis. Lee regularmente y lee sistemáticamente. Y número 2, haz preguntas, como ¿qué quiere Dios enseñarme aquí? ¿O qué aprendemos de Dios en este pasaje? ¿Qué aprendemos de los hombres quienes recibieron la palabra de Dios en este pasaje? ¿Por qué Dios escribió eso? Entonces, haz preguntas. ¿Qué debo de aplicar en mi vida? ¿Por qué está esto en la palabra de Dios? Haciendo preguntas, puedes tú conocer un poquito más y puedes permitir que Dios empiece a obrar en tu vida. Puedes encontrar versículos clave. Hay palabras, hay frases que a menudo resalta. Y puedes pensar, ¿por qué resaltó esa frase? ¿Por qué se me quedó grabado? Y puedes pensar continuamente, y eso es meditar. Utiliza devocionales o recursos, hay bastantes, o simplemente con la palabra de Dios. Entonces, entre más conozcas de la palabra de Dios, más vas a conocer la persona de Dios, más vas a tener entendimiento y discernimiento para saber cómo enfrentar tus situaciones, tus decisiones, tus problemas, y de esa manera podemos ir creciendo. Podrás ir dando pasos de fe y creciendo poco a poco, y Dios va a ir abriendo tu entendimiento. Entonces, la palabra de Dios. Número 2, mapa espiritual, que es importante. Compañerismo con los hermanos. Tener compañerismo. Las amistades influyen mucho en tu vida, ¿no? La mía también. Dios nos creó para que fuéramos seres sociales. Necesitamos amigos.
necesitamos compañeros. Y eso es por diseño, porque Dios quiere que tú te rodees ahora de gente cristiana. Y no estoy hablando solamente de ancianos o de... No. Gente de tu edad cristiana. ¿Y en dónde la encuentras? Primordialmente, no exclusivamente, pero primordialmente en la iglesia. Ahora, la pregunta es, ¿por qué necesitas? Igual tú me preguntas, ¿no? ¿Por qué necesito amigos cristianos? Yo quiero conocer de Dios. ¿Por qué necesito amistades cristianas? Qué bueno que preguntas. Tenemos un concepto erróneo para muchos de nosotros del papel de la iglesia. Muchos piensan que la iglesia es un lugar para asistir nada más. Así como si fuéramos a ir a votar a la casilla de votación, ¿no? Asistir y decir, ya Señor, hice mi trabajo y dejar. No. La iglesia, sí hay varios elementos de la iglesia, hay enseñanza y canto y todo eso, ya lo vimos, de la adoración, pero uno de los papeles importantes de la iglesia es que puedan ser de apoyo en tu nueva vida espiritual. Déjame explicártelo de esta manera. El compañerismo cristiano no es solamente, la iglesia no es solamente para que tú vayas y escuches, sino que es esencial para tu crecimiento espiritual. ¿Por qué? Necesitas a otros que te animen, que te edifiquen y que te apoyen en momentos difíciles. Por ejemplo, tú puedes preguntarte, ¿ahora qué sigue? Entonces, la iglesia, cuando vas a la iglesia, encuentras a gente nueva como tú, que están apenas conociendo y no saben dónde está, ¿verdad? Y no sabe quién es Noé, quién es Abraham, y está bien, no, por eso es la iglesia. Pero también vas a encontrar gente que lleva años, décadas en el cristianismo. Entonces, tú al escuchar, tú al conocerlos, al tener convivencia, compañerismo, salir a comer con algunos de ellos, tal vez tú puedes hacerles preguntas. Oye, pues acabo de recibir a Jesús y yo soy nuevo en esto, ¿qué sigue? Y muchos de ellos van a poder apoyarte. Entonces, no solamente es una enseñanza, un monólogo, algo, no, sino que ya es una interacción, ya son relaciones y te pueden apoyar, te pueden responder a tus preguntas, puedes saber de qué se trata la vida cristiana, ¿no? Entonces, en parte, por eso es tan importante. Quiero que notes conmigo un versículo. Te voy a llevar a Hechos, capítulo 2. Y libro de Hechos es un libro interesante. Y te digo por qué. Porque encontramos una iglesia en el libro de Hechos que es la primera iglesia. Justo después que Jesús resucitó y ascendió al cielo, esta es la primera iglesia. Entonces, de algunas maneras, es una iglesia modelo. Queremos aprender, cómo lo hicieron ellos. Porque muchos de ellos andaron con Jesús en persona y hay mucho que podemos aprender. Y quiero que notes lo que dice en Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina. ¿Qué hacían ellos? Aprendían la palabra de Dios. Dice, perseveraban no en una religión, no en una iglesia, perseveraban en una doctrina. Perseveraban en la palabra de Dios. Doctrina de los apóstoles. ¿Y qué más? Perseveraban en la comunión unos con otros. Dice que perseveraban en la comunión. Ahora quiero que pienses, ¿fue eso necesario? Porque muchos dicen, es que yo quiero conocer de Dios, ¿no? Yo quiero aprender de Dios. ¿Por qué necesito a otros cristianos en mi vida? Pero nota el modelo. Sí, ellos estaban estudiando en la palabra de Dios, pero también sabían que tenían necesidad de tener ese compañerismo. ¿Qué hacían ellos? Seguramente se compartían preguntas, dificultades, situaciones. Entre ellos se apoyaban seguramente. Y la Biblia nos menciona que entre ellos oraban. Entonces el compañerismo es algo bien importante, es algo que nos fortalece. Entonces no es para que tú participes, digamos, en un ritual o ceremonia, ya hablamos de eso, no, sino porque tú necesitas ver y crecer y saber de qué se trata esta nueva vida cristiana. Entonces, por eso es que el compañerismo es parte del mapa esencial de la vida cristiana, porque es el diseño de Dios. Dios dejó la iglesia para que nosotros podamos ver, aprender, crecer y enfrentar juntos los desafíos en esta vida.
Entonces, Dios nos dio la iglesia para ayudarnos mutuamente. ¿Ok? Una vez más, entonces, ¿tendrás duda? Seguramente. ¿Tendrás debilidad? Seguramente. ¿Y cómo saber si estás haciendo bien? Todo eso se responde en la iglesia, siendo parte de una iglesia. Entonces yo te animo, participa activamente en la iglesia. Es decir, comienza asistiendo fielmente los domingos. Nosotros, si vives aquí por el del Valle, nosotros tenemos los servicios a las 10:20 por ahora. Igual y lo cambiamos, así que checa la página web o el Facebook antes de venir. Pero ahorita nos reunimos de 10:20, tenemos nuestro servicio de adoración y también nos dividimos para tener estudios por pequeños grupos. Pero yo te animo a que tú participes activamente en una iglesia. Y en tercer lugar, y aquí terminamos, las buenas obras y sirviendo a Dios dentro y fuera de la iglesia. Ser cristiano, el propósito más bien de ser cristiano no es para que solamente puedas en la iglesia decir o gritar que eres un buen cristiano. No, Dios quiere que tú seas un buen cristiano allá afuera. Y una de las evidencias genuinas de la fe, de una fe verdadera, es el deseo de amar a Dios, de servir a Dios y querer ser de bendición a los demás. Así que no somos salvos por las obras, pero las obras, buenas obras, es el resultado natural del agradecimiento de lo que Dios ha hecho por nosotros. Quiero que escuches lo que uno de los apóstoles, el apóstol Pablo, explica a una iglesia que se encuentra en un lugar que se llama Éfeso, ¿ok? En Efesios capítulo 2, versículo 10, dice: porque somos hechura suya. Y lo explica, y dice esto justo después de explicar que somos salvos por gracia. Dice, porque somos hechura suya, creados, nota esto, en Cristo Jesús, es decir, la nueva creación, es decir, con la salvación, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Sabes por qué estoy haciendo eso? ¿Sabes quién me paga por hacer esto? Nadie. Pero porque le agradezco tanto a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida, yo quiero serte de bendición. Yo quiero darte lo que yo, en mi experiencia, lo que ha sido en los últimos 15 años de ser cristiano. Dije, yo quiero darles algo para nuevos cristianos, algo que en varias sesiones de 20, 30 minutos puedan ellos tener un mapa clave para que ellos puedan comenzar bien en su vida cristiana. Y es esto. Y eso es lo que yo tengo para ti, he preparado y con gozo lo hago. Entonces la Biblia dice que somos creados para buenas nuevas. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces la voluntad de Dios es que nosotros participemos en ser buena gente, buenas personas, porque en agradecimiento y decirle a los demás y servir a los demás porque Él es bueno. Dios nos ha dado algo que se llama dones y talentos para que lo uses para su obra. Escucha lo que otro escritor dice acerca de esto. Y la referencia es Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Dice lo siguiente: cada uno, ¿escuchaste? Cada uno, yo, tú, todos los que hemos recibido a Jesús, cada uno, según el don que ha recibido. Nota esto: ministrelo a los otros. ¿Por qué? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Cómo ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado? Hay que desarrollar nuestro don, las habilidades, los talentos que Dios nos dio. ¿Para qué? Para servir a los demás, para servir a otros. El servicio de Dios puede tomar muchas formas. Puede ser dentro de la iglesia, puede servir en diferentes ministerios como la música, la enseñanza, ayuda social o el discipulado. Puede ser también fuera de la iglesia, y Dios te llama a ser luz en tu comunidad. Mateo 5:16, te lo voy a leer, dice rápidamente: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Dice, ¿cómo podemos brillar delante de la gente? Dice, por vuestras buenas obras, y de esa manera glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo glorificamos a Dios?
Ahora, escúchame bien. ¿Glorificamos a Dios cuando alabamos a Dios? Sí. Pero aquí, según Mateo, dice, glorificamos a Dios cuando nosotros participamos en buenas obras. ¿Sabes qué? Mi deseo es que tú seas una buena persona. No porque queremos ser personas morales. Bueno, sí, pero más que eso. Sino por la gracia de Dios. En agradecimiento. Entonces, por nuestras buenas obras. ¿Y a qué se refieren las buenas obras? ¿Tiene algún significado espiritual? No. Buenas, literalmente ser una buena persona, ayudar, servir a otros, participar con lo que podemos. Cuando servimos a otros, mostramos el amor de Cristo en acción. Eso también nos llena de gozo y propósito, pues sabemos que estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Mapa espiritual. Y Dios nos lo ha dado. Ya lo vimos, 3 cosas. Nos dio la palabra de Dios para guiarnos. Nos dio a la iglesia para que podamos, en nuestras debilidades y dudas y preguntas y problemas, podamos apoyarnos. Y en un futuro, ¿por qué no? Tú puedas apoyar a un nuevo cristiano. Para sacarnos de dudas, para saber qué es esto de la vida cristiana. Y también, por último, mapa espiritual. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Que seamos buenas personas, que tengamos buen testimonio allá afuera, que estemos conforme Dios abra puertas, nos dé oportunidades, podamos servir a los otros, podamos hacer buenas obras y que otros digan, ¿qué le pasó a ese? Y que todos sepan, es que es Dios, es que es en agradecimiento a lo bueno que ha sido Dios. Recuerda que esto es un proceso continuo. Habrán días difíciles, pero escúchame bien y espero que te acuerdes de lo que te voy a decir. No te desanimes. Yo he tenido muchos días difíciles. Me he desanimado, sí, pero viéndolo por el retrovisor me doy cuenta, Dios ha estado conmigo. Y sabes que Dios va a estar contigo, aunque parezca que no. El Espíritu de Dios te guiará cada paso a través de la palabra de Dios, a través de la iglesia, y nosotros esforzándonos a ser buenas personas. Confía que Él hará grandes cosas en tu vida. Gracias por acompañarme en estas 4 lecciones. Que Dios te bendiga y que Dios te use grandemente.